Hola, buenas noches. Mi nombre es Julián Mauricio Rodríguez Amaya. Mi código es 125-2031 y el de mi compañera de grupo es Karen Zuleima Cuevas Osorio y el código es 125-2073. Le presentamos al ingeniero Marlon Andrés Fuentes Castellanos, profesor de nuestra materia. Empezaré dando la introducción. A continuación, les daremos a conocer cómo empiezan las decisiones gerenciales a partir de una investigación de operaciones y sus temas predominantes. Primeramente, presentamos un mapa conceptual, el cual abarca todo el contenido relevante de las clases vistas, siendo este el único recurso de información para poder crear el mapa. En el siguiente punto operamos sobre un diagnóstico de empresa, el cual planteamos y resolvemos dos ejercicios de programación lineal, uno maximizando y el otro minimizando, llevando un orden en su solución, reflejando su solución objetivo y sus restricciones y sustentando evidencias realizadas a mano con su respectiva gráfica. Y concluimos con un ejercicio de modelos de pronóstico electo por el grupo. Nos elegimos el ejercicio K, realizado por sus técnicas promedio móvil, suavización exponencial y regresión lineal. El objetivo del proyecto es resaltar los temas predominantes de la materia, planeando y resolviendo ágilmente ejercicios basados en la investigación de operaciones, contando con sus respectivos pasos, técnicas y geográficas. Comenzaremos con el primer punto, que es el mapa conceptual. Voy a exponer el mapa. Decisiones gerenciales. Decisiones gerenciales son decisiones, hay dos tipos de decisiones, estratégicas y decisiones de control. Podemos, de decisiones, tienen tres elementos que lo caracterizan a las decisiones: el sujeto, las alternativas y el criterio. Hay tipos de decisiones en condiciones de certeza, condiciones de riesgo y condiciones de incertidumbre. Buscamos evaluar el resultado que esperamos de la decisión como ecuación y la tenemos acá. Eso es básicamente decisiones gerenciales. Es la acción que se encarga de dirigir, gestionar y coordinar. Tiene su estructura organizacional dividida en 4 sectores: primario, secundario y terciario, cuaternario. También contamos con una administración para poder llevar a cabo las decisiones gerenciales, que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar los recursos con los que se encuentra en una empresa. Tiene su proceso administrativo, está dividido en 4 pasos: en planear, organizar, dirigir y controlar. Hay 3 disciplinas que desarrollan este proceso, que son contables financieras, cuantitativas y ciencias sociales. Tiene sus áreas de funciones, tiene 5 áreas de funciones: producción, finanzas, mercadeo, recursos humanos y contratos. En la investigación de operaciones hacemos una aplicación de métodos analíticos con el propósito de apoyar la toma de decisiones. En este caso nos basamos en donde nace la Segunda Guerra Mundial. Pasos para establecer la investigación de operaciones. Hay 5 pasos para poder llegar a establecer esta investigación de operaciones. Hay planteo y análisis del problema, la construcción de un modelo que puede ser matemático o representarlo a la realidad, me hago entender. Deducción de las soluciones, la prueba del modelo y la evaluación y la ejecución del control de las soluciones. Así básicamente serían las decisiones de operación en la Segunda Guerra Mundial. En sus modelos de ecuaciones tenemos un sistema de ecuaciones. Tenemos de igualación, sustitución y por eliminación. En ecuaciones funcionamos con una ecuación cuadrática, que la pueden ver ahí, que es menos b mayor menos b más o menos raíz cuadrada de 2 menos 4ac dividido en 2a.
Inecuaciones. Tenemos inecuaciones, en este caso pueden ser intervalos de desigualdades, mayor, menor, menor igual, mayor igual. Tenemos varias desigualdades y también sus inecuaciones. Tenemos inecuaciones lineales y inecuaciones cuadráticas. También utilizamos sus funciones, las funciones. Graficar una función utilizando en el plano cartesiano el eje X, el eje Y y el origen cero. Términos de una función. Puede ser dominio, codominio, rango e imagen. Hay clases de funciones, hay función constante, cuadrática, polinomia, valor al absoluto, raíz o inyectiva. Formas de representar, podemos representar las funciones en una tabla de valores, en una gráfica, en una expresión algebraica o en un diagrama sagital. La programación lineal, o sea, consiste en optimizar, en este caso puede ser minimizar o maximizar una función lineal o función objetivo. Tiene variaciones sujetas a restricciones, tiene ciertas restricciones. Tiene su planteamiento, que aquí lo pueden ver, identificar variables, función objetivo, maximizar o minimizar, restricciones o limitaciones. Y en el método gráfico consiste en desarrollar restricciones en un plano cartesiano, o sea, reflejar lo resuelto en sus diferentes regiones, fractible o no acotada, solución múltiple. Y por último tenemos los modelos de pronóstico. Tenemos técnicas y tipos. En sus técnicas tenemos el promedio móvil, que se genera por medio del proceso de constancia, y la suavización supone que el proceso es constante, y la regresión determina la relación entre una variable y una pendiente. Esas son sus tres técnicas y sus tipos. Hay estructurales, de tiempo, de dinero, de recursos o de no negatividad, en su caso especial. Le doy paso a la compañera para que nos comience a explicar el segundo punto. Los ejercicios de programación lineal que nosotros planteamos fue sobre la empresa Arturo Calle. Pues esta es una empresa colombiana dedicada a la elaboración y comercialización de prendas de vestir para los hombres. El primer ejercicio es sobre la maximización. El ejercicio dice, la empresa Arturo Calle hace chaquetas y pantalones para niños. Para hacer una chaqueta se necesita 1 metro de tela y 2 botones. Y para hacer unos pantalones hace falta 2 metros de tela, un botón y una cremallera. El taller dispone de 500 metros de tela, 400 botones y 225 cremalleras. El beneficio que se obtiene por la venta de una chaqueta es de 20.000 y por la de unos pantalones 30.000. Suponiendo que se vende todo lo que se fabrica, calcula cuál es el número de chaquetas y de pantalones que se tienen que hacer para obtener un beneficio. Entonces, para poder comenzar a resolver esta ecuación, este problema, debemos plantear lo que debemos encontrar. Entonces, el objetivo verbal es determinar la cantidad de chaquetas y pantalones que se tienen que hacer para obtener un beneficio. Las variables que podemos tomar son X y Y, siendo X la cantidad de chaquetas y Y la cantidad de pantalones. Y la función objetivo es maximizar ganancias, obtener la máxima ganancia. Entonces, la función objetivo sería maximizar Z, es igual a 20.000X más 30.000Y. Las restricciones que nos dan se basan en la cantidad de implementos que tenemos para poder elaborar las prendas. Entonces nos dan 500 metros de tela, 400 botones y 225 cremalleras. Entonces, la primera restricción es la cantidad de tela. X más 2Y es menor o igual a 500. La segunda restricción es la cantidad de botones. Entonces sería 2X más Y es menor o igual a 400. La tercera restricción es la cantidad de cremalleras. La dejamos tal y como está porque la chaqueta no lleva cremalleras, solo las llevan los pantalones. Entonces sería Y es menor o igual a 225.
Y también debemos poner la restricción de no negatividad. Quiere decir que X y Y deben ser mayor o igual a cero, no nos pueden dar negativo. El primer paso para poder solucionar este ejercicio es convertir en igualdades las restricciones. Entonces convertimos en igualdad la restricción 1 de x más 2y es igual a 500, la restricción 2 y la restricción 3. El segundo paso es agregar el 0 a las restricciones, cambiar el 0. Entonces vamos a cambiar las variables por el 0. Primero lo hacemos por la x y luego lo hacemos por la y en todas las restricciones. En la primera restricción nos da como resultado las coordenadas de 0,250. En el segundo resultado, en la de y, nos da 500x 0y. En la segunda restricción, al convertir 0x a 0, nos da 0x 400y y al convertir la y a 0 nos da 200x 0y. Y en la restricción 3, si y queda como a 225. El tercer paso es graficar. Entonces vamos a graficar las restricciones, las coordenadas que nos dieron al agregar el 0 a las restricciones y vamos a unir los puntos de la restricción 1, de la restricción 2 y de la restricción 3. Luego vamos a tomar los vértices de la zona, en este caso es zona acotada. Vamos a tomar los vértices. El vértice 1, que está en la restricción, en la línea de la restricción 3, nos da 0x 225y. El vértice 2 nos da la unión entre la restricción 1 y la restricción 3. El vértice 3 nos da la unión entre la restricción 1 y la restricción 2. Y el vértice 4 nos da las coordenadas de 200x, 0y. Entonces, debemos buscar cuáles son los valores del vértice 2 y del vértice 3. Para eso, vamos a hacerlo mediante el método de eliminación. Tomamos las ecuaciones de la restricción 1 y la restricción 3 que pertenecen al vértice 2. Entonces las tomamos, hacemos la multiplicación para poder eliminar una variable. En este caso, pues eliminamos la y, sacamos el valor de x, reemplazamos en la otra ecuación y hallamos el valor de y. El valor de x es de 50 y el valor de y es de 225. Eso quiere decir que entonces el vértice 2 equivale a 50 x50 y 225. El vértice 3 es la restricción 1 y la restricción 2. Entonces vamos a plantear el mismo método de eliminación. Eliminamos la segunda ecuación, la variable x, la variable y, perdón, y despejamos la variable x que nos da un valor de 100. Luego vamos a reemplazar en la ecuación el 100, la x por el 100 y vamos a despejar la variable y. En este caso, en este ejercicio nos da x100 y y200. Entonces, el vértice 3 equivale a 100x 200y. Luego, el paso 4 es reemplazar en la función objetivo. La función objetivo es maximizar z es igual a 20.000x más 30.000y. Entonces, reemplazamos los 4 valores que nos dieron en los vértices. Esto nos da en el vértice 1, reemplazando 20.000 por 0 más 30.000 por 225 nos da 6.750.000. En el vértice 2, reemplazando 20.000 por 50 más 30.000 por 225 nos da 7.750.000. En el 3 nos da 20.000 por 100 más 30.000 por 200 nos da como resultado 2.030.200. Y en el 4, 20.000 por 200 más 30.000 por 0 nos da 4. El resultado
es 7.750.000, porque estamos optimizando, estamos tratando de sacar el máximo beneficio. Entonces el máximo beneficio que nos da acá es 7.750.000. Entonces, en conclusión, para obtener el máximo beneficio se deben hacer 50 chaquetas y 225 pantalones para obtener 7.750.000 de ganancias. El segundo ejercicio es de minimización. Entonces, un local de Arturo Calle necesita 16 cajas de zapatos, 5 cajas de camisas y 20 cajas de pantalones. Para transportar la mercancía contamos con 2 bodegas. La bodega A tiene un camión que puede transportar 8 cajas de zapatos, una caja de camisas y 2 cajas de pantalones. La bodega B tiene un camión que puede transportar 2 cajas de zapatos, una caja de camisas y 7 cajas de pantalones. Sabiendo que la bodega A está a 150 kilómetros y la bodega B a 300 kilómetros, calcular cuántos viajes debe hacer el transporte de cada bodega, con objetivo de ahorrar tiempo, reduciendo al mínimo la distancia a las solicitudes. Entonces, el objetivo verbal de este ejercicio es determinar la cantidad de viajes que debe realizar cada camión de las respectivas bodegas para minimizar la distancia a las solicitudes. Las variables son X y Y. X, cantidad de viajes realizados por el camión de la bodega A. Y, cantidad de viajes realizados por el camión de la bodega B. La función objetivo es minimizar la distancia. Entonces, sería minimizar Z es igual a 150X más 300Y. Las restricciones que nos dan es la cantidad, la capacidad que tiene cada camión para transportar pues la cantidad de cajas. Entonces, la primera restricción nos quedaría cantidad de zapatos, de cajas de zapatos, es 8X más 2Y es menor o igual a 16. La cantidad de camisas, X más Y es menor o igual a 5. Y la cantidad de pantalones, 2X más 7Y es menor o igual a 20. Y la restricción de no negatividad, que es X y Y deben ser mayor o iguales a 0. El primer paso es convertir en igualdades las restricciones. Entonces, las convertimos en igualdades, luego les vamos a agregar el 0, vamos a cambiar las variables por el 0, primero la X y luego la Y. En la primera restricción, la X nos da coordenadas de 0,8 y la Y nos da coordenadas de 2,0. En la restricción 2, X más Y es igual a 5. La X nos da coordenadas de 0,5 y la Y coordenadas de 5,0. Y en la tercera restricción, que es 2X más 7Y es igual a 20, la Y nos da coordenadas de 0,2.8 y la X de 10,0. El paso 3 es graficar. Graficamos las coordenadas que ya tenemos en el plano cartesiano. Y la zona factible es no acotada. Entonces vamos a determinar los vértices. El vértice 1 es 0,8. El vértice 2 nos da la unión entre la restricción 1 y la restricción 2. El vértice 3 nos da la unión entre la restricción 2 y la restricción 3. Y el vértice 4 nos da 10,0. Entonces vamos a despejar las restricciones para saber cuál es el valor del vértice 2. Para eso debemos hacerlo mediante método de eliminación. Entonces volvemos a tomar las restricciones, la restricción 1 y la restricción 2, y vamos a igualar, vamos a multiplicar una de las ecuaciones para poder eliminar X y despejar Y. Eliminar Y y despejar X, y luego al tener el valor de X, que en este caso es 1, vamos a reemplazar en la variable y vamos a encontrar el valor de Y, que en este caso es 4. Luego vamos a tomar el siguiente vértice, que es la restricción 2 y la restricción 3. Mismo, hacemos el método de eliminación. Vamos a despejar primero la variable, eliminamos la variable Y para poder despejar la variable X, y luego reemplazamos el valor de la variable X en la otra ecuación para poder obtener
la variable y. Entonces el resultado es x3, y2. Entonces los vértices nos quedarían el vértice 2, las coordenadas de 1,4 y el vértice 3 de 3,2. Ahora vamos a reemplazar en la función objetivo, siendo el vértice 1, 150 por 0 más 300 por 8 nos da como resultado 2400. El vértice 2, 150 por 1 más 300 por 4 nos da como resultado 1350. El vértice 3, 150 por 3 más 300 por 2 nos da como resultado 1050. El 4, 150 por 10 más 300 por 0 nos da como resultado 1500. Entonces el resultado en este ejercicio es 1050, ya que estamos minimizando, estamos tratando de minimizar la distancia recorrida. Entonces, en conclusión, el camión de la bodega A debe hacer 3 viajes y el camión de la bodega B debe hacer 2 viajes para que la cantidad de kilómetros recorridos sea de 1050. El siguiente ejercicio es de pronóstico. Nosotros elegimos el ejercicio K. Entonces, nos pedían hallar el promedio móvil. Debíamos pronosticar la demanda del mes siguiente y adicional calcular el valor de 35, del mes 35 y realizar la gráfica. Para poder calcular el valor, el promedio del mes siguiente a toda la cantidad de datos que nos dieron hasta el mes 32. Para eso se deben tomar los valores de la demanda de los últimos 3 meses, que en este caso serían del mes 30, del mes 31 y del mes 32, siendo del mes 30 448 más 239 del mes 31 más 623 del mes 32. Eso lo vamos a dividir en la cantidad de datos, que fueron 3, lo de 3 meses. Nos da como resultado 436. Eso quiere decir que el pronóstico de el mes 33 es de 436 y nos piden hallar el pronóstico también del mes 35. Entonces debemos hallar el mes 34, que lo hacemos de la misma manera, pero esta vez tomando los datos del mes 31, del mes 32 y del mes 33 que acabamos de hallar. Esto nos da como resultado 432. Y para poder hallar el pronóstico del mes 35 debemos tomar los datos del mes 32, del mes 33 y el mes 34 que acabamos de hallar. Esto nos da como resultado 497 para el mes 35. Entonces, según el pronóstico, para el mes siguiente la demanda será de 436 y para el mes 35 la demanda será de 497. Y planteamos también la gráfica. El siguiente punto es sobre suavización exponencial. Para este método de pronóstico nos piden aplicar la técnica de la suavización exponencial a los datos del ejemplo. Entonces, para poder calcular la suavización exponencial, lo que se debe hacer es tomar el dato de la demanda, multiplicar por 0.1 el dato de la demanda, que en este caso sería el primero, el 275 del primer mes, la demanda 275 del primer mes, pasaría al segundo, porque pues no tenemos cómo calcular el promedio del mes 1 porque no tenemos mes anterior. Entonces pasaría al mes 2. Y para poder calcular el promedio para el mes 4, comenzamos 0.1 por 603, que equivale al mes 2, más 0.9 por el promedio aproximado de, nos da un resultado como 301.8. El siguiente es para calcular el promedio del mes 5. Sería 0.1 por 359 más 0.9
por 335.71 es igual a 366.84 y así sucesivamente vamos utilizando el resultado que nos da calcular el promedio para poder seguir calculando los promedios de los siguientes meses. En este caso nos dieron 32 datos. Nosotros calculamos también para el mes 33. Entonces, mediante este proceso vamos a tomar los datos que nos dan del mes de todo el promedio que llevamos. Entonces quedaría 0.1 más 0.1 por 623 más 0.9 por 457.03 es igual a 463.63. Entonces nosotros aproximamos y calculamos, determinamos que el promedio para el mes 33 podría ser 474 de demanda. Luego realizamos el ejercicio sobre regresión lineal. En la actividad nos pedían, en la regresión lineal, aplicar el modelo a los datos, adicionalmente determinar el coeficiente de correlación. Entonces, aplicamos el modelo a los datos. El modelo de regresión lineal es hacer en la tabla el mes, que en este caso está representado por XY, y luego al lado hacer XY al cuadrado. Estos datos, lo principal en este ejercicio es que todos los datos deben ser sumados, es decir, la cantidad total de datos de mes X de mes son sumados, es decir, se suma el 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, toda la cantidad de meses, y esto nos da como resultado 528. El valor total, la suma total de el mes al cuadrado nos da 11.440. También nos piden la demanda. En la demanda, que la representamos con Y, debemos hacer lo mismo, sumar todos los datos y esto nos da como resultado 15.632. Debemos también en la demanda hacer la demanda al cuadrado, Y al cuadrado. Al sumar todos estos datos nos da como resultado 8.218.556. Y por último, debemos multiplicar el mes por la demanda, XY por Y, y sumar todos estos datos. El resultado nos da 256.477. Luego, al determinar la sumatoria del mes al cuadrado, de la demanda y de la demanda al cuadrado, y también de la multiplicación del mes por la demanda, podemos hallar la media de X y la media de Y. Para hallar la media de X, debemos dividir la cantidad, el resultado que nos da la cantidad, la sumatoria del mes dividido en la cantidad de datos, que en este caso son 32. Esto nos da como resultado 528 dividido en 32 nos da 16,5. Y para poder hallar la media de Y, debemos hacer lo mismo. Dividir la cantidad total, la sumatoria de la demanda, en la cantidad de datos que son 32, entonces sería 15.632 dividido en 32 es igual a 488,5. Luego debemos despejar B. Entonces, para poder hacer esto es mediante una fórmula ya planteada. La fórmula es B es igual a la sumatoria de Y por XY menos NYX, la media YX, sobre la sumatoria de XY al cuadrado menos la cantidad de datos de el promedio de la media de X al cuadrado. Entonces, para poder resolver esto, lo reemplazamos por los valores. Nos quedaría 256.477 menos
32 por 488,5 por 16,5 sobre 11.440 menos 32 por 16,5 al cuadrado. Al resolver este ejercicio nos da como resultado que la B equivale a menos 0,53. Ahora debemos también despejar A, que es otra fórmula ya planteada. Para poder despejarla, A es igual a la media de Y menos B por la media de X. Entonces sería A es igual a 488,5 menos 0,53 por 16,5. Y esto nos da como resultado 497,245. Luego debemos despejar la Y. La Y también es una fórmula ya planteada. Y es igual a A más B por X. Sería, al reemplazar los datos nos quedan 497,245 más menos 0,53 por 33. Y al realizar esta operación nos da como resultado 479,755. También nos piden determinar que esta es la cantidad de unidades del promedio. Entonces acá, para despejar la Y es el promedio. Entonces, en esta operación, en este ejercicio, X equivale al mes que deseamos promediar. En este caso, como tenemos los datos de 32 meses, deseamos hacer el promedio de 33. Entonces, por eso multiplicamos el menos 0,53, que es el resultado que nos dio en B, por 33, que es la cantidad de meses que deseamos promediar. Y el resultado de todo este ejercicio nos dio 479,755, que lo podemos aproximar y nos queda 480. Luego, para hallar el coeficiente de correlación también es una fórmula ya planteada. La fórmula dice R es igual a la sumatoria de Y por YXY menos la cantidad de datos por la media de Y, por la media de Y por la media de X, sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de X y al cuadrado menos la cantidad de datos por la media de X al cuadrado por la sumatoria de Y al cuadrado menos la cantidad de datos por la media de Y al cuadrado. Al reemplazar todos los datos, nos quedaría R es igual a 256.477 menos 32 por 488,5 por 16,5 sobre raíz cuadrada de 11.440 menos 32 por 16,5 al cuadrado por 8.218.556 menos 32 por 488,5 al cuadrado. Al resolver todo este ejercicio nos da como resultado que R es igual a menos 0,0364, aproximando 0,036. En conclusión, se puede concluir que la investigación de operaciones nos permite la solución de problemas complejos a través del uso de múltiples disciplinas, por lo que es sumamente necesario conocer cada uno de sus temas, técnicas y métodos para tomar mejores decisiones y aumentar la productividad organizacional. Y en la bibliografía, pues pusimos que la información fue tomada de la información que nos dio el profesor, el ingeniero Marlon Fuentes, en las clases. También la información que tomamos sobre la empresa Arturo Calle en internet y los ejercicios que pues los tomamos también de internet y los adaptamos a nuestro problema. Gracias. Muchas gracias.